En las frías montañas de Baviera, Greta, una campesina de manos curtidas y espíritu firme, llevaba una vida apacible cultivando papas y criando cabras junto a su esposo Friedrich y sus 2 hijos. Un día, al regresar sola del mercado del pueblo, se topó con un hombre malherido al borde del sendero nevado. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y decirnos desde dónde estás viendo esta historia impactante. Quédate hasta el final, porque descubrirás cómo un acto de compasión transformó completamente el destino de una familia y demostró que el verdadero poder no está en la violencia, sino en la sabiduría de dar segundas oportunidades. Sin pensarlo 2 veces, lo llevó a su granja para brindarle auxilio, sin tener la menor idea de que ese desconocido era un oficial de alto rango de las SS, buscado por deserción y acusaciones de traición al Reich. Agradecido por la ayuda recibida, el oficial le juró que nunca olvidaría su gesto de bondad. Semanas después, un extraño obsequio llegó a la granja, alterando la vida de Greta de forma irreversible. Mientras Greta intentaba comprender lo que estaba ocurriendo, se vería atrapada en una red de favores, silencios y compromisos que pondrían en jaque su conciencia, el bienestar de su familia y su propia supervivencia. El sol invernal brillaba débilmente sobre las montañas que rodeaban Berchtesgaden, un pueblo oculto entre bosques de pinos y caminos helados. Greta, de 38 años, avanzaba a paso firme empujando su vieja carreta de madera, cargada con sacos de harina y nabos. Llevaba 3 horas caminando desde el mercado del pueblo vecino. Vestía su habitual chal de lana oscura, un delantal remendado y unas botas cubiertas de nieve. La acompañaban el silencio del invierno y el crujido de la nieve bajo sus pies. A mitad del trayecto, cerca del viejo puente de piedra que cruzaba el río H, algo interrumpió la rutina. Un gemido leve, casi un susurro, emergía de la maleza al costado del camino. «¿Where is that?», preguntó Greta deteniéndose. Se acercó con precaución, apartando las ramas heladas con su bastón. Entonces lo vio. Un hombre cubierto de sangre con el uniforme negro desgarrado, el rostro hinchado y una herida profunda en el costado. Estaba muy pálido, pero aún consciente. «Helfen Sie mir, bitte», murmuró con voz débil. Greta no hizo preguntas, no reconoció las insignias, solo vio a una persona necesitada y decidió actuar. Cortó una rama gruesa, improvisó una camilla y lo subió a la carreta con esfuerzo considerable. Horas más tarde, ya de vuelta en casa, su esposo Friedrich la observaba con inquietud. «¿Y si es un desertor, Greta? ¿Y si nos metemos en un lío con la Gestapo?» «No lo sé, Friedrich. Solo sé que necesitaba ayuda. Dios nos puso en este mundo para hacer el bien», respondió mientras le limpiaba la herida con agua hervida y vendas limpias. El hombre hablaba poco, apenas comía y dormía muchas horas. Cuando estaba despierto, observaba todo con una calma inquietante. Durante varios días, Greta lo cuidó como si fuera parte de su familia, sin esperar nada a cambio. Friedrich mantenía distancia, mirando la situación con desconfianza creciente. Al 6.º día, el desconocido logró ponerse de pie. Aunque cojeaba, ya tenía algo de fuerza. «Danke, Frau Greta. No tiene idea de lo que ha hecho por mí. Algún día lo sabrá». El hombre escribió algo en un trozo de papel, se lo entregó, y luego desapareció por el mismo camino por el que había llegado. Greta se quedó con el papel en la mano. No contenía una dirección, solo un nombre: Adolf. Lo que Greta ignoraba era que ese era uno de los nombres en clave que los oficiales de las SS usaban para moverse sin ser identificados en la clandestinidad. Transcurrieron 2 semanas desde que el herido se marchó. Greta retomó su rutina habitual: cuidar del cultivo, alimentar a los animales, rezar antes de dormir. Aunque el recuerdo del forastero seguía presente, decidió no comentar nada con los vecinos. En el campo, a veces el silencio tenía más valor que la verdad. Una mañana, mientras reparaba la cerca del gallinero, vio acercarse un Kübelwagen gris por el camino nevado.
No era común ver vehículos militares en esa zona tan apartada. El motor se apagó frente a su casa. Bajaron 2 hombres con largos abrigos de cuero negro. Uno llevaba gafas oscuras, y el otro sostenía una caja de madera tallada. «¿Frau Greta?», preguntó el de las gafas. «Ja, señor», respondió con cautela. «Esto es para usted. Es un encargo de un camarada. Dijo que usted sabría por qué». Antes de que Greta pudiera hacer alguna pregunta, los hombres subieron de nuevo al vehículo y se perdieron entre los árboles. Greta observó la caja. Pesaba bastante. La llevó a la cocina donde Friedrich y sus hijos la esperaban con los ojos abiertos de asombro. «¿Qué es eso, Greta? No lo sé. Algo que dejó aquel hombre, el herido». Abrió la caja con delicadeza. Dentro había un sobre con su nombre escrito a mano y debajo una suma considerable de Reichsmarks envueltos con una cinta negra. Era mucho más de lo que había visto en toda su vida. Con las manos temblorosas, abrió el sobre. Dentro había una sola frase: «Gracias por no preguntar». «Cuide de los suyos». El silencio se apoderó de la cocina. Friedrich se dejó caer en una silla lívido. Greta se levantó despacio. Fue hasta la ventana y contempló el horizonte nevado. Algo se había transformado y ya no había camino de regreso. «¿Qué vamos a hacer con eso?», susurró Friedrich. Greta inhaló profundamente. Guardó silencio por unos segundos, aunque en su interior ya lo intuía. Aquel acto de generosidad la había arrastrado a una situación mucho más compleja de lo que podía comprender. Los días posteriores estuvieron cargados de tensión. Ocultó la caja con el dinero bajo una tabla suelta en el sótano. Y solo Friedrich estaba al tanto de su existencia. Aunque no habían tocado ni un solo billete, su mera presencia pesaba como una carga constante sobre sus hombros. En el pueblo comenzaron a esparcirse rumores. Algunos aseguraban haber visto a un hombre con uniforme de las SS en los bosques. Otros comentaban sobre un vehículo militar que circuló por senderos donde rara vez pasaba algún vehículo. Greta escuchaba sin emitir palabra, tomando su café en la taberna, esforzándose por parecer indiferente. Pero las miradas eran diferentes ahora, especialmente hacia ella, una mujer que había tomado decisiones sin consultar primero con los hombres del pueblo. Una tarde, mientras arreglaba el tejado del establo, su vecina, Frau Schneider, se le acercó. «Dicen que han pasado cosas extrañas por aquí», comentó con tono inquisitivo. «¿Usted no ha notado nada?» «Nada raro, vecina, solo nieve y viento frío», respondió Greta sin levantar la vista de las tejas. Frau Schneider la observó por un instante más, y luego se marchó en silencio. Greta comprendió en ese momento que las sospechas empezaban a brotar, y que ser mujer en esa situación la hacía aún más vulnerable a los comentarios. Esa noche, mientras comían sin hablar, Friedrich rompió el silencio. «No podemos seguir viviendo así, Greta. Cada día se vuelve una inquietud. Ese dinero no nos pertenece. No hicimos daño a nadie, Friedrich. Solo ayudé a un hombre», replicó ella con seguridad, aunque por dentro también la embargaba el temor. Con el paso de las semanas, Greta usó una pequeña porción del dinero, compró algunas herramientas, reparó el establo y saldó deudas con el comerciante del pueblo. Actuó con mucha cautela, pero en un pueblo tan pequeño los cambios no pasan desapercibidos, especialmente cuando una mujer de pronto tiene recursos que antes no tenía. Una madrugada encontró una hoja de papel deslizada bajo la puerta. No tenía remitente, solo una frase escrita con letra firme. «No olvide quién le tendió la mano. A veces la ayuda tiene su precio». Greta leyó el mensaje una y otra vez. Luego miró a Friedrich dormido y salió al patio helado. El viento frío bajaba desde la montaña. En ese instante comprendió que ya no era dueña absoluta de su destino. El silencio que había decidido guardarla había encadenado a algo mucho más profundo y oscuro. La mañana siguiente llegó con un extraño mutismo. Ni los pájaros cantaron. Greta se levantó antes del amanecer. Desde que leyó aquella nota, el sueño se le había vuelto esquivo.
Algo le decía que la paz se había terminado. A media mañana, mientras recogía leña en el bosque, escuchó el motor de una motocicleta acercándose. Al mirar hacia abajo, vio cómo un hombre se detenía frente a su vivienda. No era de la zona. Llevaba una chaqueta de cuero, botas negras y una expresión severa. Greta bajó de inmediato. Al llegar, el forastero ya conversaba con Friedrich en el porche. Su esposo tenía los brazos cruzados, visiblemente nervioso. ¿Usted es Frau Greta?, preguntó el hombre sin rodeos. ¿Ah? ¿Y usted quién es? Adolf me envía a decirle que todo está en orden por ahora, pero que no olvide lo que se le entregó. ¿Y qué se espera de mí? Por el momento nada, solo que continúe como hasta ahora, trabajando, guardando silencio y estando disponible si se le requiere. No esperó una respuesta. Se subió a la moto y se alejó, dejando tras de sí una estela de nieve levantada y una amenaza flotando en el aire. Esa noche Greta no probó bocado. Se sentó en el umbral de la casa mirando la oscuridad. Nos metimos en algo que no comprendemos, susurró. Friedrich se le unió sin decir nada. No hacían falta palabras. Ambos sabían que ya no eran solo campesinos. Habían cruzado una frontera invisible y peligrosa. Y aunque no lo desearan, ya pertenecían a un mundo oculto. Con el paso de los días, Greta empezó a notar un cambio sutil, pero evidente, en el ambiente del pueblo. Ya no la saludaban con la misma calidez. En la taberna las charlas se interrumpían apenas ella entraba. En la iglesia algunos la miraban con recelo. Incluso Frau Schneider, su vecina de toda la vida, empezó a evitarla. La gente comenta, dijo Friedrich una tarde mientras pelaban papas en la cocina. Y tú te estás cerrando como si tuvieras algo que esconder. No es culpa, es miedo, respondió Greta. Esto ya no es entre nosotros y ese hombre. Incluso sus hijos comenzaban a notar el cambio. Otto, el mayor de apenas 12 años, preguntó un día, «Mutter, ¿por qué ya no vamos al pueblo? Porque ahora tenemos más trabajo aquí. Y hijo, eso es todo». Pero no era todo. Greta se sentía atrapada. El dinero seguía oculto, sin atreverse a usarlo ni a deshacerse de él. Era como una señal constante de que su vida ya no era del todo suya. Una tarde, mientras recogía leña en el bosque, encontró algo inesperado. Colgado de la rama de un árbol, había un nuevo mensaje. «La estamos observando». Fue entonces cuando entendió que la vigilaban, que por más que intentara actuar con normalidad, ya formaba parte de una red oculta. Su error no fue ayudar. Fue no decir nada cuando descubrió quién era en realidad aquel herido. Y ahora su silencio pesaba más que cualquier pecado. Esa noche, tras leer la nueva nota, Greta no logró dormir. Caminó por la granja bajo la oscuridad con la escopeta al hombro, más por temor que por protección. Sentía que algo se acercaba, algo invisible, pero que la envolvía cada vez más. Al amanecer, Friedrich la esperaba con el café listo y una mirada firme. «No podemos seguir así, Greta. Este silencio nos está consumiendo por dentro. ¿Qué propones? ¿Nos vamos? ¿Vendemos la granja o la dejamos? Pero nos vamos lejos, a un lugar donde nadie sepa nada». Greta bajó la cabeza. Solo pensar en abandonar las tierras que heredó de su padre, el ganado que crió con sus propias manos, le dolía más que cualquier amenaza. Pero al mirar a Friedrich y a sus hijos, comprendió que quedarse podría ser peor. Ese mismo día fue al pueblo. Solo quería hablar con alguien de confianza, averiguar si podía vender sin llamar la atención. Pero antes de que pudiera hacerlo, una mujer del vecindario la interceptó en la calle. «Frau Greta, tenga cuidado. Dicen que usted está metida con gente peligrosa. ¿La están vigilando?» No respondió. Volvió a casa con paso lento, como si el camino se alargara con cada paso. Al llegar halló otra nota, esta vez clavada en la puerta. «Su familia está a salvo, si usted permanece donde está». Entonces entendió que ya no era libre, que su decisión ya no importaba, que intentar huir
sería visto como una traición. Esa noche frente al fuego, abrazó a Friedrich sin decir nada. Él lo comprendió con solo mirarla. No se irían, no por elección, no mientras siguieran siendo útiles para alguien que nunca se mostraba, pero siempre estaba presente. El mensaje era claro. No se marcharían. Así que Greta volvió a su rutina como si todo siguiera igual. Cuidaba la granja, alimentaba a los animales, saludaba a los vecinos, pero lo hacía sabiendo que alguien la observaba desde algún rincón. Una tarde, mientras regresaba del bosque con un atado de leña, un Kübelwagen gris se detuvo frente a su casa. Esta vez eran dos rostros nuevos, uno delgado con facciones afiladas, el otro más joven con acento bávaro muy marcado. «Guten Tag, Frau Greta», saludó el primero al bajar del vehículo. «Venimos de parte de la organización, usted ya sabe de quién hablamos». Greta asintió en silencio. «Necesitamos que nos haga un pequeño favor. Solo es prestar su granja por una noche nada más. ¿Qué van a hacer? Eso no es asunto suyo. Solo asegúrese de que no haya nadie más y al amanecer no habrá pasado nada». Friedrich salió preocupado de la puerta. Greta le hizo una seña para que regresara adentro. «¿Y si me niego?», preguntó con voz baja pero firme. «Usted no va a negarse», respondió el joven con una sonrisa sin alegría, «porque usted sabe que los favores se pagan». Aquella noche, Greta no cerró los ojos. Pasó las horas en el porche observando. Primero llegaron 2 motocicletas, luego una furgoneta militar sin insignias. No hubo palabras ni violencia, solo movimientos rápidos y en silencio. Al amanecer todo había desaparecido como si nunca hubiese ocurrido. Pero algo sí había cambiado. Greta ya no era solo la mujer que una vez tendió la mano a un desconocido. Ahora era parte de algo, no por elección, sino por haber callado desde el inicio. Por la mañana, al entrar a la cocina, encontró otra caja sobre la mesa, más pequeña, más discreta. En su interior había más dinero y una nota. «Gracias por la confianza. Volveremos a comunicarnos». Greta la cerró sin pronunciar palabra. Sabía que ese nuevo llamado llegaría y que con cada uno sería más difícil mirar a su esposo y a sus hijos, sin sentir que los estaba llevando a un abismo sin fondo. Pasó los días en silencio, más introspectiva que nunca. Trabajaba como siempre, pero su mirada delataba un peso constante, como si llevara a cuestas una deuda invisible que no dejaba de crecer. Friedrich lo notó de inmediato. «¿Qué hicieron esa noche en nuestra granja, Greta?» «No lo sé y prefiero no saberlo». «Esa no es una respuesta», dijo él con firmeza. «Tenemos hijos, una vida y ahora vivimos con miedo, con puertas cerradas, con sobres escondidos». Greta no respondió. En su interior sabía que tenía razón, pero también sabía que hablar significaba ponerlo todo en peligro. Ya no era solo su vida, era la de todos ellos. Incluso Otto, su hijo mayor, se había vuelto más reservado. Observaba a su madre en silencio, imitaba sus gestos, la seguía por el campo. Una tarde lo sorprendió hurgando en el sótano. «¿Qué buscas, Otto?» «Nada. Solo quería ver si era cierto lo que dicen, que usted guarda dinero escondido». Se vendió. Greta se congeló, respiró hondo, se agachó hasta quedar a su altura y le respondió. «Hijo, hay cosas que un día entenderás, pero por ahora solo confía en mí». Otto la miró fijamente, sin decir palabra, pero Greta sintió que algo dentro de ellos se rompía, algo que los había unido y que ahora era reemplazado por la incertidumbre. Esa noche Friedrich fue directo. «Esto nos está alejando», dijo con voz firme. «Ya no eres la misma, y Otto tampoco lo es. Si seguimos así, un día alguien va a llegar hasta esa puerta y ya no habrá forma de dar marcha atrás». Greta permaneció sentada en la penumbra con la cabeza entre las manos. El dinero seguía oculto, las notas no cesaban, pero ya no se trataba solo de resistir la presión externa, sino de no perderse a sí misma en el proceso. El cielo amaneció gris, con un peso en el aire que se sentía en el cuerpo. Greta se levantó antes del primer rayo de sol
con un presentimiento difícil de explicar. Lo notó en el extraño silencio del campo, en cómo los perros guardaban quietud. Un Kübelwagen verde oscuro se estacionó frente a la granja. No fue sorpresa. Greta ya podía distinguir el sonido de esos motores. Bajaron dos hombres y uno de ellos era el mismo joven que había traído la primera caja semanas atrás. «Frau Greta», dijo sin rodeos. «Hoy requerimos un favor más directo. Solo tiene que entregar algo. Nada complicado». Greta no respondió. El joven sacó un paquete cubierto con una lona negra y lo puso sobre un banco. «Llévelo al taller mecánico en el pueblo. Dígales que va de parte del sembrador. Déjelo en el depósito de atrás. No hable con nadie. No mire a nadie». «¿Y qué es lo que estoy llevando?», preguntó Greta, aunque en el fondo ya lo sospechaba. «No es su asunto», dijo el otro con una sonrisa sin calidez. «Pero si lo hace bien, habrá más encargos, más recompensas y menos problemas para los suyos». Greta bajó la vista. El rostro de Otto se le vino a la mente como una advertencia silenciosa. No dijo más. Cargó el bulto en la carreta y emprendió el camino hacia el pueblo. Con cada paso sentía el peso de lo irreversible. Cada curva del camino le recordaba que ya no había retorno. Al llegar al taller cumplió las instrucciones sin desvíos. Nadie le habló. Ella no habló con nadie. Un hombre salió del depósito, tomó el paquete y le entregó un sobre cerrado. De regreso en la granja, Greta abrió el sobre en privado. Contenía dinero, mucho más de lo que ganaría en varios meses de trabajo. También había una nota escrita a mano. «Buen trabajo. Gente como usted da confianza». Guardó el dinero en su escondite habitual y se sentó bajo el alero de la casa. La brisa fría movía con lentitud las ramas de los pinos. No sentía orgullo, tampoco alivio. Solo un vacío que se expandía como si una parte de ella se hubiera quedado en ese taller enterrada en el silencio. Pasaron 3 días desde aquella entrega. Greta trató de retomar su rutina, pero ya no era la misma. Caminaba con más cuidado, con los sentidos alerta, sabiendo que había cruzado una línea definitiva. Una tarde nublada, mientras recogía leña cerca del arroyo, un Kübelwagen verde volvió a aparecer. Esta vez solo descendió un hombre distinto a los anteriores, de edad media, bien vestido, con un trato educado, pero cargado de intenciones. «Frau Greta», saludó con voz tranquila. «Me alegra verla. Hemos estado al tanto de usted y nos complace su discreción». Greta dejó la leña en el suelo y no respondió. «Queremos proponerle algo más estable, nada riesgoso, solo ayudar con entregas en esta zona. Usted conoce los caminos y en estos lugares saber guardar silencio vale mucho». «¿Y si decido no hacerlo?», preguntó. «No pasa nada por ahora», respondió el hombre con el mismo tono amable. «Aquí nadie obliga, pero todos esperamos lealtad». El visitante sacó un pequeño transmisor de radio portátil y lo dejó sobre una silla en el porche. «Este aparato no transmite, solo recibirá mensajes cuando deba escuchar. No tiene que decidir ahora, pero si algún día necesita respaldo, le conviene tenerlo a mano». Se marchó sin esperar respuesta. Greta miró el transmisor como si quemara. Sabía que no era solo un objeto, era una soga, una atadura sin palabras que la anclaba a un mundo que nunca eligió, pero del que ya no podía apartarse. Entró a la casa en silencio. Friedrich la vio desde la cocina, pero no preguntó. El ambiente estaba cargado de una resignación muda. Las semanas siguientes fueron inquietantes, no por lo que pasaba, sino por lo que no pasaba. El transmisor permanecía en silencio. Nadie regresaba, pero Greta entendía que ese silencio era una forma de estrategia. Una tarde, al volver del campo, encontró a Otto hablando con un desconocido junto al establo. El hombre vestía ropa limpia, botas nuevas y tenía una sonrisa que no transmitía confianza. Al ver a Greta, se despidió con un gesto y se alejó sin apuro. «¿Quién era ese?», preguntó Greta con el estómago encogido. «Dijo que era amigo tuyo, que habían trabajado juntos. Me preguntó si yo ayudaba con las entregas.
El corazón de Greta se aceleró. Aquello no había sido una casualidad. Era una advertencia disfrazada. Esa noche, mientras Friedrich cocinaba, Greta se sentó frente a él y le contó todo lo que hasta entonces había callado. La llamada, la propuesta, el transmisor, la trampa silenciosa. Él no respondió de inmediato. Solo la observó con un dolor contenido que dolía más que cualquier reproche. A las 3 de la madrugada, el transmisor emitió un sonido. Greta lo tomó con manos temblorosas y escuchó la voz distorsionada. «Frau Greta, es algo pequeño. Mañana a las 8 su hijo Otto debe llevar una bolsa al pueblo. Esta noche se la dejaremos. Nadie sospecha de un niño. ¿Usted comprende?» «¿Ja?» La transmisión se cortó sin dar tiempo a contestar. Greta se quedó inmóvil con el aparato en la mano, en la oscuridad. Por primera vez no era ella quien debía obedecer, era su hijo. Y en ese momento lo entendió. Ya no se trataba de cumplir órdenes, sino de proteger lo poco que quedaba intacto de su vida. El amanecer llegó con niebla espesa. Greta había pasado la noche entera despierta, sentada junto a la puerta. El transmisor, ahora apagado, reposaba sobre la mesa. A las 5 escuchó un golpe leve en la parte trasera de la casa. Salió sin hacer ruido. Encontró una mochila escolar colgada en uno de los postes de la cerca, bien atada con un doble nudo. No necesitó abrirla para saber lo que llevaba dentro. Entró en la casa con la mochila en la mano. Friedrich la observó desde la cocina sin decir una sola palabra, aunque su mirada lo decía todo. Otto, aún en pijama, salió del cuarto frotándose los ojos. «Hoy vamos al pueblo, Mutter». Greta respiró hondo. «Nein, hijo, hoy no iremos, y esa mochila no es tuya». El niño frunció el ceño desconcertado. Greta lo abrazó con fuerza, como si quisiera protegerlo de algo que, aunque invisible, ya se había instalado en sus vidas. Una hora después montó la carreta y escondió la mochila dentro de una bolsa de herramientas. No explicó nada a nadie. Fue ella quien bajó al pueblo, ella quien dejó el paquete en silencio, y también quien recibió el sobre con dinero y otra nota. La confianza también se pone a prueba. Al regresar, encontró a Friedrich con el rostro endurecido, con esa expresión de quien ya no discute, solo aguanta. «¿Qué les dijiste?» «Que el niño no iba. Que si necesitaban algo vinieran a buscarme a mí. Y ahora, a esperar». Esa noche Greta enterró el transmisor al pie del pino más viejo. No lo destruyó, pero lo ocultó. Sabía que si volvía a sonar, no tendría tiempo para elegir nada. En el fondo, presentía que lo peor todavía no había pasado. 3 días transcurrieron desde que se negó a involucrar a Otto. El silencio volvió a hacerse presente, espeso, casi insoportable. No apareció ningún vehículo, no hubo transmisiones, pero algo había cambiado. Una mañana, al llegar al granero donde se almacenaban las herramientas, Greta encontró la puerta entreabierta. Los sacos estaban rotos, las herramientas desordenadas y un olor extraño flotaba en el aire. Al revisar descubrió que alguien había contaminado los tanques de agua con productos químicos. «Nos están mandando un mensaje», dijo Friedrich al ver el daño. «Esto no es un aviso», respondió ella. «Es una amenaza». Esa misma tarde, un inspector agrícola de la administración local llegó a la granja. Alguien lo había alertado sobre prácticas irregulares. Encontró restos sospechosos en los recipientes y levantó una advertencia formal. «Podría tratarse de una sanción considerable», explicó el inspector. «Incluso podrían confiscar temporalmente parte de la producción». Greta comprendió de inmediato que aquello no era una coincidencia. Esa noche, mientras observaba los campos desde la tenue luz del porche, encontró otro papel sujeto con una grapa en la malla de la ventana. No se rechaza sin consecuencias. La próxima vez no será su tierra. Los días siguientes pasaron en silencio. La granja seguía en pie, pero ya no era la misma. Ella tampoco. Caminaba con cuidado, vigilaba sus palabras, analizaba cada movimiento. La amenaza no se había repetido,
pero permanecía presente como una sombra constante. Durante una madrugada, al inspeccionar los límites del terreno, descubrió huellas recientes cerca del pozo. No se habían llevado nada, no rompieron nada, solo dejaron claro un mensaje. Seguimos aquí. Esa noche se sentó sola en la cocina y escribió una carta. No era para Friedrich ni para Otto, sino para sí misma. En ella confesó lo que no se atrevía a decir en voz alta. No busqué esto, solo ayudé a un herido. Pero ayudar sin preguntar también fue una decisión. Guardó la carta bajo una tabla floja del piso donde nadie pudiera hallarla. Pasaron las semanas, nadie volvió a tocar la puerta. El transmisor enterrado junto al pino quedó en el olvido. Greta no quiso desenterrarlo. Sentía que mientras no sonara aún tenía aire para respirar. Volvió a trabajar con calma, a mover la tierra con sus propias manos. Friedrich empezó a hablar más. Otto, aunque nunca lo dijera, parecía comprender lo que su madre había hecho por él. Nadie supo por qué la dejaron en paz. Tal vez ya no servía a sus intereses. Tal vez sabían que nunca olvidaría el nombre que escuchó aquel día, Adolf. Y así, lo único que quedó fue una mujer marcada por una decisión. Una campesina que solo quiso hacer lo correcto y que terminó pagando el precio del silencio.